También que salga esto. Bueno, vamos a correr lista ya. Sami y Roldán están, ¿no es cierto? Todos los días yo les envío esto, Sí, profe. en el informe les envío esto a los asistentes. Robert Carrión, yo hago mis informes y envío a la universidad. Jason Puente, Daniel Iliapa. ¿Alguien más está ahí? 4 están ahorita. Conmigo sería Con 5. Robert, profe. Robert Carrión, ya estás ya. A ver, vamos a ver. Sami Roldán. Aquí, profe, aquí estoy. Ya, Robert Carrión. Presente, profe. Carla, allá está Carla, ¿no? Carla Olalia. Presente. Ya. ¿Qué más? Jason Puente. Presente. Y en este caso, Daniel Iliapa. ¿Están 5? 5 están. Todavía no hay más, no. 7 creo que son. ¿Cuántos son? Aquí tengo todo, ¿ve? Son 10 ustedes, ¿ah? Ah, no, 9 son. Perdón, puesto aquí. 9 son ustedes. 9. Ya. Ahora sí voy a dar las notas, sí, exactamente. Si esta nota lo he tomado ya lo que está dentro de la plataforma, están todas las notas. Hay personas que me enviaron, los trabajos a mi correo, he revisado. Hay personas que digamos, no pudieron ingresar a la plataforma y, bueno, ingresaron algo, pero pusieron un PDF, alguna cosa. Es decir, por el momento, a nadie les he perjudicado, mejor les he ayudado. Es decir, de calificar a todos, sin bajar ni, digamos, nada de décima, ni un punto por no haber ingresado a la plataforma o no haber presentado a tiempo, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es que hayan hecho su trabajo. Bueno, de acuerdo a esto, pues aquí están las notas que ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a dar la nota total sobre 10. Juan Pablo Jaya, ese sale ahorita. Juan Pablo Jaya. Ya, sobre 10. Y aquí están todas las, en este caso, quién no tiene trabajos, quién no tiene esas cosas. Bueno, sobre 10. Joao Cali, 7.46 sobre 10 o 2.56 sobre 10. Luego viene Carrón, Robert Carrión, 2.75 sobre 3.5 o 7.81 sobre 10. Castro Paul, 1.81 sobre 3.5 o 5.58 sobre 10. Viene Castro Paul, a ver, perdón. Viene Iliapa Daniel. Iliapa Daniel tiene 2.68 sobre 3.5, que sería, o 7.5 sobre 10. Luego viene Juan Pablo Jaya, 2.90 sobre 3.5 y 8.38 sobre 10. Luego viene Carla Olalia, 2.96 sobre 3.5 o 8.58 sobre 10. Puente Jason, o Puente, sí, Jason, pues no. 2.55 sobre 3.5 o 7.38 sobre 10. Y luego viene, en este caso, Roldán Sami, 2.95 sobre 3.5 u 8.50 sobre 10. Y al final, Sarco Kevin tiene 2.82 sobre 3.5 o 8.17 sobre 10. Entonces, estas notas de sobre 10 pasaré a la plataforma y al final aparecerá esto sobre el 35%. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las notas que les voy a pasar. Si es que tienen alguna pregunta, me lo dicen. Si no, el día de mañana ya estará en la plataforma, digamos, en las notas de la universidad estarán listas sus notas. Entonces, ya ayer iba a pasar, pero de ley tenía que hacerles conocer primero a ustedes para que tengan idea de de las notas, cómo se ha calificado, ¿no es cierto? ¿Qué se ha hecho? Prácticamente todas las tareas, se ha sacado una media de todas las tareas, todas se han calificado sobre 10, si ustedes pueden ver, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la evaluación unidad 3, todo el mundo tiene 10, excepto uno que tiene 7 acá, pero todo el mundo. Entonces, eso les ayudó bastantísimo a subir. La media tienen sobre 10 de todas las semanas, esas son la media de los 10. Sí, eso cuesta el 20%. El primer parcial es de este valor. También dieron un buen examen, 8.5, es decir, al final tienen un buen examen. Y esto como cuesta 15%, nos da esto. Son sumados los dos, me da este valor y al final este valor, ¿de acuerdo? Ahora verán, hay una pregunta que yo me había equivocado porque en la respuesta había puesto la misma pregunta, una pregunta adicional. Entonces, eso yo aquí no les he tomado en cuenta, sino más bien en este trabajo que les voy a enviar ya más tarde, yo les voy a colocar la misma pregunta. Así como está así, o sea, y ustedes saben lo que significa,
toda esa pregunta ya está prácticamente contestada y ustedes esa sería el que yo estaría compensándoles en cuanto se refiere, para no modificar nada de esa parte acá. Y en la parte ya de la base de preguntas, pues ya voy a modificar. Sí, también me he equivocado en hidráulica. Ustedes deben entender que a veces uno se hace un banco de preguntas y comienza a ingresar, de pronto se le va pues un copy paste y de pronto se copia nuevamente la pregunta o me equivoqué, por ejemplo, en el caso de la filtración, tenía mucha razón que me preguntaron y yo acepto en este caso, pues el error que cometí, pero esa pregunta, como les digo, va a ir en primer trabajo esta semana y que estará, en este caso, un punto más arriba de la otra. Entonces, con eso se compensa. Nada más. Entonces, con esto, no sé si hay alguna pregunta, señores. Esas son las notas suyas. Ya, entonces con eso he dado a conocer, entonces estamos al día en las notas. Muy bien. Ahora vamos a ver. Ya, ahí estamos, sí estamos observando la diapositiva. Muchachos, ¿sí observan? No. ¿No observan? Vamos a sacar de nuevo, entonces ya. Semana 3 parece que es esta. Entonces vamos a ver. Esta semana tenemos que, o sea, vamos a full el trabajo, digamos qué caso. A ver cómo estoy. Ahí estamos. Ahí sí vemos, ahí. ¿Vemos la lámina o no vemos la lámina? ¿Aló? No. No. Ah, tampoco, nada que ver. ¿Qué pasa? Déjame ver. Es que por esto voy. No estoy mal esta vaina. Ya. Aquí está, aquí está. Aquí está. Entonces acá tengo que sacarlo esto. Semana 3, que es esta cosa. Ya. Ahí se fue o no se fue. Ahí será. Ahí está, ahí está. Ahí sí. Y ahí sí creo, ¿no? Si vemos ahí. Sí. Ya, gracias. Se me trabó el archivo más por acá. Bueno, entonces vamos a continuar clases. En este caso vamos a terminar la primera parte de lo que habíamos quedado, ¿no es cierto? Verán que ahorita el trabajo es bastante duro. Pondrás en pilas. Esta lámina ya les envié, ¿no? Ya les envié esta lámina. Ya, bueno, esta lámina ya les envié, pero lo que necesito es dar clase de esta parte de acá. Entonces vamos a comenzar. Creo que voy a grabar. En este caso no está grabando. Ah, no, sí está grabando. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces habíamos quedado en la situación, en este caso, de los cálculos de los aforos. Aquí tenemos un ejercicio, en este caso, ¿sí? Todo esto está en el libro mío. Todo esto está en el libro mío. Esto tal vez no está en algún libro así directamente, pero en Vente Show hay unos ejercicios parecidos a estos de los gringos que hacen, pues, ahí parecidos, ¿no? Bueno. Entonces, ustedes pueden observar, en este caso vamos a ver lo que es lo que son los aforos como molinete, y este es el aforo universal que nosotros utilizamos. También utiliza todo el mundo a nivel internacional. Y este es el mismo concepto que nosotros utilizamos con lo que son los correntómetros, ¿sí?
Entonces, claro, los correntómetros ya tienen sus propias ecuaciones internas, toda esa situación. En el caso de nosotros, por ejemplo, a mí me preguntaba si en este caso la ecuación del molinete, que son estas, miren, ecuación de la hélice del molinete, esto era, había dos opciones, ¿cierto? La una era, cada hélice tenía su propia ecuación, porque en su hélice tiene un código y ese código corresponde ya a una ecuación. Entonces, ustedes van con el código de la hélice y van al internet y ven ese código y ahí nos da el valor de la velocidad. En este caso no el valor, sino la ecuación, que sería esta ecuación, y los rangos de aplicabilidad de la ecuación. ¿Sí? Entonces también, en caso de que no haya eso, en el laboratorio, ¿no es cierto? Al calibrar las hélices, entonces se obtiene la ecuación, que sería esta ecuación de fábrica prácticamente. Entonces, conclusión, esta ecuación no es más que dada por el tipo de hélice y en el laboratorio donde están calibrándose estas hélices, ¿de acuerdo? Entonces, cada hélice tiene su propia ecuación. Bueno, cuando yo inicio a hacer mi observación, en este caso mi aforo, tengo que inventar toda esta información, tengo que ingresar, ¿sí? Aquí está el número de hélice, con este número de hélice conozco los tipos de ecuaciones. Aquí dice número de intervalos, digamos número de vueltas por intervalo, ¿qué implica? Dice 1, ¿por qué es 1? Porque cada que gira 360 grados la hélice es una vuelta. Eso quiere decir número de vueltas por intervalo, ¿cierto? 1. Ya, suspendido porque escandalio, bueno, este es el peso, en este caso es el peso del escandalio que yo había dicho, de cuánto, eso depende ya del tipo de ríos donde yo voy a hacer los aforos. Si hago un aforo en el río Napo, pues tengo que tener un escandalio de por lo menos 50 kilogramos para que para que la corriente no me arrastre. Pero si hago un aforo en el Pachimbi, tendré que tener simplemente un pequeño micromolinete, como la que tenemos en la universidad. No conozco, pero sé que hay un micromolinete. Conozco yo los micromolinetes como son. El esto implica de que había dicho de que cuando yo asiento el molinete, siempre tiene que haber una alturita entre la base del lecho del río para que no la hélice no toque el fondo, sino hay una base en este caso para que la hélice comience ya a girar cuando yo asiento el molinete. Entonces este es el eje, ¿no es cierto? Había dicho lectura al inicio y también la lectura al final. Tenemos acá, lectura al final. ¿Qué implica? Que siempre los aforos hago ¿dónde? Hago siempre en una estación donde tenga reglas para yo poder definir después qué. Necesito con esto saber lo que es una serie histórica de caudales. Ahora, si yo quiero hacer un aforo puntual y irme de ahí nada más, nunca más regresar, pues yo no necesito tener estas lecturas, para nada. Pero si yo necesito tener una serie histórica ahí general para hacer estudios a nivel, en este caso, digamos a nivel de balances hídricos, lo que sea, de esa cuenca, pues tendré una estación que estén ubicadas estas regletas y donde hago el aforo, tengo que leer el valor inicial de la regleta y colocar, en este caso, en la hoja de aforo donde estoy haciendo las lecturas, o a su vez, pues en la parte automática donde yo les digo, muy bien, en la lectura de esto está tanto en la regleta y comienzo a hacer. Termino de hacer el aforo y termino en este caso también leyendo la última lectura y la hora, y miren ustedes, ¿sí? Bueno, en este caso, si te refieres al fondo, quiere decir que cuando yo hago un aforo con molinete, siempre me refiero al fondo, o sea, a la altura, pongamos aquí, 0, ¿no es cierto? De acá sería 0.80, lo que sea 2 metros, 4 metros, 6 metros, lo que sea, dependiendo de la altura. Eso siempre me es con molinete, pero cuando hago con barras, la altura se refiere siempre a la superficie, si desde arriba hacia abajo. Eso simplemente es lo que indica acá. Bueno, aquí tenemos ya un aforo prácticamente que hemos tomado como ejemplo, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de esto. Entonces miren ustedes que lo que estoy haciendo es lo siguiente. O sea, distancia dice del punto inicial. ¿Qué implica esto? Vamos a tratar de explicarle rapidito porque tenemos que avanzar rápido. Bueno, si yo tengo desde este caso, pues aquí yo tengo todo este río, ¿no es cierto? Este río y aquí voy a hacer el aforo. Aquí estoy haciendo el aforo. Entonces siempre comienzo donde dije yo, comienzo siempre desde la orilla izquierda hacia la orilla derecha el aforo. Siempre es por norma internacional, orilla izquierda, orilla derecha, ¿de acuerdo? Así estoy haciendo con el automático, con lo que yo quiero. Entonces, si el nivel del río, pongamos desde este nivel del río, ¿no es cierto? Aquí está el nivel del río, ¿sí? Y aquí está el nivel del río. Entonces, ¿qué sucede? Yo comienzo a hacer acá la lectura. Entonces, ustedes vieron en los gráficos anteriores que los cables se encuentran que abscisados o el puente está abscisado. Entonces, de pronto el abscisado está así, ¿sí? Está abscisado así y comienza el 0,0 aquí, ¿sí? Aquí comienza el 0,0. Ya, luego viene acá 2, luego viene para acá 4 y así está abscisado el cable o a su vez, ¿qué? O a su vez el puente que nosotros vimos ese día que el señor estaba sentado ahí. Entonces, miren, pero el nivel del río, ¿dónde está? El nivel del río está aquí, ¿sí? Entonces, miren, sería esta alturita de aquí. Yo comienzo a hacer
este caso, la primera lectura de pronto aquí, después la segunda comienzo a hacer acá, la tercera vertical así, y así voy haciendo todo, que ¿dónde está el agua nada más? ¿No es cierto? No tengo más que hacer, y termino aquí, mire. Es decir, el cable está acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo he comenzado, en este caso, el aforo, ¿qué? A 4 metros, 2, 4. Aquí he comenzado el aforo, a 4 metros. No he comenzado en 0, 0. Pero alguna vez el río sí estaba en 0, 0. Entonces, depende de la época en donde yo comience a hacer mi aforo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dice, ¿a dónde comienza? Punto inicial, a 4 metros, ¿de dónde? De 0, 0 que estaba abscisado en el cable o en el puente. Y así voy. Y en este caso, por ejemplo, miren ustedes, se ha hecho cada 2 metros, a 4 metros, a 6 metros, a 8 metros, y así vamos hasta cuando cubrir totalmente todo, en este caso, todo, ¿qué? Todo el ancho del río, las profundidades. Entonces, ustedes ven acá, profundidad al punto, digamos, vertical. ¿Qué dice? ¿Cuánto vale la profundidad total aquí? Aquí está profundidad, porque hemos comenzado aquí, 0, aquí estamos en 4, y aquí, está, bueno, aquí 4, pues 0, 0, todo 0, ¿sí ven? 0, 0, entonces, ¿por qué? Porque no hay profundidad, no hay nada, entonces comienza 0, 0, todo acá. Profundidad, velocidad, número de otras cosas. Pero voy acá. Acá voy a la siguiente, ¿cuánto tiene la profundidad siguiente? Que sería esta, ¿sí? Esta. ¿Cuánto tiene profundidad total? Tiene 0,68. Entonces, esto tiene, todo tiene 0,68, ¿sí? 0,68 tiene esa profundidad. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que he hecho yo? Medir primero la profundidad. Y de ahí sí, a esta profundidad voy tomando lecturas de cuánto. Miren, desde el fondo, a 50 centímetros, a 26, de 16 ya 8 centímetros. Es decir, voy tomando desde acá, desde el fondo, ¿cierto? De acá, 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 y luego, ¿a cuánto? A 8 centímetros, miren ustedes. Sí, 8, ¿por qué decía yo? Porque la hélice tiene un diámetro más o menos de ¿cuánto? De 16 centímetros, entonces, consecuentemente, la hélice tiene que estar, ¿qué? Tiene que estar sumergida en el agua, porque, ¿para qué? Para que si el nivel del río está acá, la hélice tiene que estar sumergida ahí más o menos, ¿sí? Ahí, ahí. Entonces, este es el diámetro de la hélice, que en este caso sería ¿de cuánto? De 0.08 u 8 centímetros, ¿no es cierto? Que está acá. Entonces, máximo, la última lectura la haré acá, en este caso, con el mote este. Sí, entonces lo que hago es ir haciendo las lecturas de acá. Entonces, miren ustedes lo que he hecho es esto, ¿no es cierto? Sí, y muy bien. Y luego dice número de intervalos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí cuento el número de intervalos en cuánto, en 30 minutos. Aquí está 30 minutos. ¿Se acuerdan que yo dije que 30 minutos? Aquí está norma, en este caso, norma internacional o ecuatoriana tomada ¿de dónde? De la OM. Hay muchos países que toman 28, otros toman 35. Ya depende de lo que nosotros optamos. En el caso de nosotros de Ecuador, optamos como 30 minutos, digamos, perdón, 30 segundos para hacer en este caso el número de vueltas en cada punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir acá? A punto 0, vamos, a punto 50, que sería acá, ¿no es cierto? A punto 50, a punto 26, porque sería en este caso, punto 20, punto 40, punto 60, punto 80, ¿ya? Aquí y luego acá. Y luego le hacemos la última lectura acá arriba, que sería punto 08. ¿Cuántas vueltas se dio en 30 segundos a la profundidad de 0,50? Me dio 24. 24, el otro dio 46, 46 y 56. Aquí ya podemos darnos cuenta, miren ustedes, cómo la velocidad va a ir variando, ¿no es cierto? Ya, si en el fondo ya nos dio una número de intervalos, ¿cuántos dio? Unas vueltas, son 24, ¿qué implica? Si yo aplico la ecuación de velocidad, va a tener una velocidad bastante baja. A medida que voy subiendo, pues miren, el número de intervalos, en este caso, va creciendo. Consecuentemente, aquí ya me da a entender que va a ser una velocidad una parabólica acá, ¿no es cierto? Ya. Ahora sí, número de revoluciones, que era igual, ¿se acuerdan ustedes? A n sobre t. ¿Qué hago a n sobre t? Entonces, n, ¿cuánto era? 24. Sobre 30, me va en ese caso, ¿cuánto vale? 0,80, ¿sí? 46 sobre 30, 1,56. Y así voy sacando el valor. Entonces, ¿qué he sacado aquí? El número de revoluciones de este caso. Y luego, ¿qué hago yo? Aplico la fórmula de la velocidad. La velocidad, ¿se acuerdan ustedes? La velocidad que era v, ¿no es cierto? La velocidad que era igual, la velocidad era igual a n, ¿no es cierto? A n más b. ¿Sí? Eso era la velocidad del molinete, en donde n, ¿qué era n? N ya teníamos aquí. Aquí tenemos n más b. A y b, ¿qué era? Eran las constantes de la hélice, ¿no es cierto? Que ya teníamos arriba la ecuación que nosotros habíamos definido en función del tipo de hélice y de laboratorio en este caso, y sacamos. Ya tenemos aquí, hemos sacado, ¿qué hemos sacado? La velocidad a diferentes, entonces la velocidad a diferentes alturas en este caso en el perfil en esta vertical, ¿no es cierto? Y así vamos a la siguiente, vamos a 8 metros, vamos a estos 8 metros, ¿no es cierto? 6, 8 metros, y aquí lo mismo haremos, ¿sí? Y así hemos hecho el aforo. Hasta aquí, entonces, ¿qué significa aquí? Hasta aquí lo que tenemos simplemente es la velocidad. ¿Se acuerdan ustedes que yo decía, en este caso, lo único que hemos tenido aquí, ¿qué tenemos? La curva de velocidades, ¿no es cierto? Decimos que era la curva de velocidades, que era ¿qué? Esto era, en este caso, la velocidad
¿no es cierto? Que sería esta velocidad que hemos calculado aquí, y acá que era, aquí era h, ¿no es cierto? H. Entonces aquí teníamos las velocidades a diferentes profundidades que hemos calculado aquí en este caso, en este aforo, ¿sí? Y lo que pasa, aquí lo que necesitamos que tener, vamos a sacar una velocidad media después de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que tenemos es h por velocidad, que es metros por segundo, tendremos en este caso metros cuadrados sobre segundo, que decimos acá. Ya, entonces, ¿qué nos interesa? Nosotros decíamos, sacar la velocidad media, miren acá, la velocidad media, ¿no es cierto? Entonces nos interesa por cada uno de las alturas, en este caso, sacamos una velocidad media que nos interesa después para sacar una velocidad media total y obtener en este caso, y el área multiplicamos, en este caso saldríamos lo que es el caudal. Bueno, aquí pues 0, 0 por supuesto, y con la velocidad media no es más que la media de todos estos valores. Si ven, en la vertical, toda esta vertical tiene que ver esto. Entonces, cogen esta parte y sacamos la media. Y esa es la velocidad media, que en este caso, ¿de qué? De esta sección aquí. Sacamos la velocidad media, lo mismo en la siguiente sección, sacamos la velocidad media. Y tenemos esto. ¿Sí? Aquí tenemos la velocidad media y la velocidad media. Es decir, por cada altura, ¿no es cierto?, que hemos designado para hacer el aforo, tenemos una velocidad media. Acá velocidad media, sí, vamos a obtener velocidad media. ¿Sí? Ya. Ya, entonces aquí, ya hasta aquí tenemos, aquí estamos, digamos, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita ya? Hasta aquí tenemos, y así vamos a terminar hasta dónde, hasta tengamos totalmente hasta acá, que vamos a ver después el siguiente cuadrito. Pero aquí quiero acabarles de explicar esto. Mire, ahora dice producto de qué? De P por BM. ¿Qué es P? ¿Qué era P? La profundidad. ¿Cuál es la profundidad? Es de esta altura total, la profundidad es esta, y por BM, que sería por la velocidad media en este caso. Entonces multiplica la profundidad en este caso, 0,68 por valor de la P media me sale 0,500. Entonces aquí ya tenemos el valor de P por BM, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos aquí, en cierta manera, iríamos teniendo ya una parte ya del caudal en esta parte inicial. En este caso, hablamos del sólido de velocidades, que sería este caso. Multiplicado, ¿qué? Toda esta área por la distancia, en este caso por la profundidad, estaríamos ya terminando en este caso, creo que es el área. Luego hacemos la semisuma de esta, ¿no es cierto? Dice semisuma de P por BM. Entonces aquí es donde hacemos la corrección de las orillas. Hasta aquí venía todo 0, 0, ¿se acuerdan? Entonces aquí, en el aforo, debe haber alguna condicionante que diga sin velocidad o con profundidad alguna situación de esto. Cuando era con profundidad, que era un medio de la PB, ¿no es cierto? Un medio de la PB por la distancia, ¿no es cierto? Y cuando era sin profundidad, era un tercio de P por la distancia 1 y 2. Entonces vamos a sacar acá. ¿Sí? Y aquí están las distancias, miren ustedes, ¿sí? Las distancias son estas, acá están las correcciones que hacemos por orilla en este caso. Habrá una corrección acá y al final también otra. Entonces, con esta semisuma de los dos, de semisuma, aquí quiere decir, aquí no hay semisuma, aquí sería 0 en conclusión, ¿no es cierto? Pero como hacemos corrección de orillas, tenemos este valor. Ahora sí, estas semisumas son los 2 dividido para 2, ¿no es cierto? Pues en este caso, sumo este valor más este valor, saco para 2, sacamos la media. Entonces, sacamos la media y obtenemos este caso. Y por 2, multiplicado por 2, ¿cuánto da? Este ya me da un volumen total de agua calculado en la sección, en este caso en la sección 2. En esta sección, volumen total. Aquí me da el volumen ya total. Por estar multiplicando por cuál? Por la distancia que es de 2 metros. ¿Sí? 2 metros, entonces aquí ya tenemos una primera parte de agua calculado en esa sección, en este caso. Acá, el volumen de agua calculado, ¿cuál? En la sección, en este caso, en la orilla izquierda, en donde decíamos que era sin profundidad. Sí, aquí hay un volumen, ¿no es cierto? Y así vamos calculando totalmente hacia abajo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, y aquí vamos a terminar, creo yo, ya. ¿Terminamos o no terminamos? No todavía. Y aquí. Vamos hasta aquí, vamos a... ¿Sí? Entonces, lo terminamos, en este caso, el ancho del río, ¿cuánto ha sido? De 15,70, miren ustedes. Sí, hasta 14, 15,70. Hacemos lo mismo, todo hacemos lo mismo. Sí, la semisuma, producto total. Y al final lo que hacemos es, como hemos calculado, estamos calculando parte por parte, o sea, volumen. Por eso hablaba de una integración, ¿no es cierto? Había una integración total de elementos finitos. Por eso todo depende de la cantidad de verticales que nosotros tomemos en el río. Si la mayor cantidad de verticales tomamos, el aforo será más exacto posible. Pero ya depende también del tipo de flujo que tengamos en el río, ¿no es cierto? Ya. Entonces, al final, vea, sumado todos esos volúmenes, ¿qué nos salió? Nos sale el caudal total. Entonces, el río, en ese instante que hice el aforo, ¿cuánto tuvo? 7.181 metros cúbicos por segundo. Aquí sí tenemos que trabajar hasta los 3 decimales. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros también medimos el caudal en litros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, un litro tiene
un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no es cierto? Entonces, por 1000, entonces son 3 ceros. Entonces, en este caso, si yo quise saber en litros cuánto tiene, estaría 7181 litros por segundo, ¿sí? Entonces, en lluvia, como les había dicho, en lluvia, nunca presentamos resultados con más de un decimal. ¿Por qué? Porque la lluvia se mide máximo hasta la décima de milímetro. Yo no puedo tener un estudio que me diga la precipitación medida Cuenca es de 250.525, cero, sino es 250.5 milímetros. Así se presentan resultados de lo que es la precipitación. En cambio, en caudales, ustedes ven hasta la tercera cifra que se puede presentar. ¿Por qué? Por la situación que acabo de indicarles. Entonces, ustedes pueden ver, este sería en este caso cómo se hace nosotros un aforo, ¿no es cierto? Un aforo para un río. Entonces, este mismo concepto lo toma, ¿quién lo hace? Lo hace en este caso el correntómetro que utiliza la universidad, en este caso para hacer los aforos, ¿no es cierto? Y lo hace todo este proceso de integración. Ahora el correntómetro puede tomar más de alturas de velocidad, un poco más de, como digamos, distancias más pequeñas, y eso lo integra, pues como es algo matemático, pues sí lo va teniendo y al final va a tener un cálculo más afinado ya en este caso. Toma lo que es el concepto de elementos finitos, ¿no es cierto? Entonces, con eso. Entonces, esto es el cálculo de un aforo que ustedes. De pronto, ¿alguna pregunta aquí, muchachos? Esto ya les envié esta lámina, ¿no es cierto? Joao, ya les envié esta lámina, ¿no? No he revisado, profe. Por favor, ¿cómo lo vas a revisar si tenías que estudiar para el examen, hijo? Ahí también estaba el deber, pues. Mira, este deber estaba ahí, ve. Este deber, ve. Este estaba el deber. Y muchos hicieron tomando como base la... Sí, profe, pero habíamos quedado de que nos habíamos quedado hasta un cierto punto de esas láminas. Ya, pero no revisaste, porque algunos me hicieron Ah, hasta o sea, el deber este. Me hicieron esto, viendo el ejercicio. Ah, el deber sí lo resolví. Ya, entonces mira, ahora entonces con eso, ya, listo, como ustedes tienen la lámina, ustedes revisen y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Entonces así se hacen los aforos, en este caso calculamos los aforos en un río con molinete. Ya tenemos, ¿cuántos tenemos? Aforo volumétrico, aforo, digamos, con vertederos, aforo con molinete, vamos a tener aforo área pendiente, digamos, flotadores. Ahora vamos a tener aforo, digamos, con integradores, y luego aforo, digamos, en este caso, área pendiente. Al final vas a aprender 5 metros. Aquí ya tenemos ya 4 metros con esto, me parece. Entonces, con esto. Vamos al siguiente. Aquí estamos aforos con trazadores. Sí, aforos directos con trazadores. Aquí, dentro de eso, con trazadores, ¿qué implica? Trazadores implica utilizar diferentes tipos de elementos químicos, ¿sí? Elementos químicos, en este caso, elementos químicos y también lo que es en este caso, digamos, también lo que es el método isótopos, y la universidad tiene este método. Sí, o sea, yo cuando estudié el máster, simplemente en España, o sea, en Europa tenían estos los isótopos, ¿no? Los isótopos, pero, y en Ecuador no había, pero resulta que yo vengo acá a la Universidad de Iquian y ahí maneja mucho este sistema especialmente para aguas subterráneas. Sí, entonces también el método isótopos es otro método que utilizamos para hacer, en este caso, los aforos en los ríos. Y especialmente más lo que se utiliza es en aguas subterráneas. Sí, incluso una chica, la que salió la primera ingeniera en ciencias del agua, ella hizo lo que es, me parece que es de recarga de acuíferos o alguna cosa hizo en las cavernas de Jumani, me parece que hizo porque yo alguna vez vino a preguntarme acerca de la recarga digamos, una infiltración, entonces tuvimos ahí unas conversaciones, pero ella estaba trabajando con este tipo de metodología ya, entonces es excelente la universidad, ya. Bueno, al final lo que nos interesa aquí, miren ustedes, esta parte es la clave. Para nosotros hacer este método, en este caso hacer este método de acá, necesitamos, miren ustedes, ¿sí? Vea, eso necesitamos. Cuando hacemos un aforo normal con molinete u otro tipo de aforos que necesitábamos una velocidad relativamente uniforme, ¿no es cierto? Pero en caso de trazadores, ¿qué implica? Miren, trazadores o aforos directos, ¿qué implica? Miren lo que dice. ¿Cuándo hacemos? Cuando es difícil utilizar otros métodos, ¿sí? Y que necesitamos en este caso, ¿qué? Lo hacemos cuando las corrientes son, en este caso, en ríos torrenciales, ¿sí? Y necesitamos que el agua sea, en este caso, miren lo que sea. Acá ya no necesitamos que sea el agua tranquila, que sea uniforme, sino que sea turbulenta. ¿Por qué? Porque necesitamos que los diferentes elementos químicos, como por ejemplo el que más se utiliza es el cloruro de sodio, por ser más barato, ¿no es cierto? ¿Sí? Utilizamos para hacer este tipo de aforos, en este caso,
Y uno de los métodos que nosotros vemos es el método de integración. Aquí, por ejemplo, utilizamos, mira lo que está, utilizamos lo que se llaman lo que son los trazadores, ¿no es cierto? Aquí está, ¿sí? El método directo consiste en inyectar rápidamente un volumen de trazador. Sección 1, adicional, ¿no es cierto? En este caso, pues, concentraciones de, digamos, se comporta. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, utilizamos el cloruro de sodio, ¿no? ClNa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes del cloruro de sodio, ClNa? Entonces, utilizamos la sal común, ¿no es cierto? Esto utilizamos nosotros para acá. Sí, yo también estudié otros químicos, sino que depende ya del costo y de que la economía que se tenga para utilizar. Por ejemplo, hay otros trazadores que se utiliza, que son a colores, que nosotros observamos en el agua que en la turbulencia se pinta totalmente el agua. Ya vemos que en este caso hay la mezcla total del trazador con el agua y calculamos las concentraciones que se ven. Entonces, lo que significa en este caso, miren ustedes, nosotros lo que tenemos que tener es una cantidad de agua, o sea, un caudal o un volumen total en un recipiente que tenga una concentración definida de tal o cual elemento, ¿sí? Por ejemplo, sal. ¿Cuánto de concentración tiene ese volumen de agua que nosotros vamos a inyectar en el río o en el cauce? Y también tenemos que tomar en cuenta, en este caso, la concentración que tiene en este caso inicialmente del río, ¿respecto a qué? Respecto exactamente de la sal que nosotros estamos inyectando en el río. Si es cloruro de sodio, la concentración que tenemos, la que vamos a botar en el río, ¿cuánto será? Y ese mismo cloruro de sodio, ¿cuánto tiene el río? ¿Sí? Para que no se confunda en este caso, si es que tiene 0 concentración de sal, por ejemplo, para saber concentración inicial y luego sería la concentración final del agua. Entonces, eso es lo que nos interesa en este caso, trabajar en esta parte. Entonces, aquí continuamos, pues, podemos ver acá tenemos exactamente. Entonces, aquí en este caso, aquí tenemos justamente la parte matemática, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Miren ustedes, aquí tenemos ¿sí? Aló. Ya, entonces aquí tenemos en este caso un volumen 1 de concentración 1, que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Sí, volumen 1 de concentración 1. Entonces tenemos en este caso, pues tenemos un volumen 1. ¿Qué sería el volumen 1? Ese será el volumen que yo voy a inyectar en este caso en el río. En este caso, generalmente lo que se hace es tener un recipiente, ¿no es cierto?, con agua, aquí, y en este caso, en este recipiente, lo que hacemos es, aquí está mezclado, aquí tenemos un volumen definido de agua, y un volumen con una concentración inicial, en este caso, que tengamos de este elemento químico con sodio. Y acá el río tendrá una concentración 0 ¿de qué? De este mismo elemento, porque si va a haber sal, pues va a haber cloruro, o va a haber cualquier elemento que esté ahí, y si no está, pues ya eso se comprueba en el laboratorio. Entonces, al final, por continuidad, miren lo que dice. La velocidad en el punto 1 con la concentración 1 es igual, en este caso, concentración 2 menos la concentración 0, en este caso, que viene de esta cosa de acá. Y en este caso, pues, es la ecuación que se puede hacer la integración, en este caso, ¿no es cierto?, de concentraciones en el río. ¿Eso qué implica? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, aquí está el río, ¿no es cierto? Nosotros hacemos esto. Tenemos que buscar un sitio donde haya, ¿qué? Donde haya bastante turbulencia. ¿Para qué? ¿Para qué es la turbulencia? Para que se mezcle el elemento químico. ¿Sí? Por eso dice turbulencia, ya. Entonces, lo que hacemos es aquí, tomamos una muestra inicial con este C sub 0, ¿no es cierto? Una muestra inicial. ¿Para qué? Para determinar la concentración de este elemento de aquí, en este caso ClNa, ¿no es cierto? ClNa, que sería cloruro de sodio, ¿no es cierto? A ver si es que qué cantidad de sal tiene el río inicialmente. Para después que yo inyecte, aquí estoy inyectando, ¿no es cierto? De este tanque estoy inyectando acá, está ingresando, inyecta acá totalmente. Y que lo que interesa es que a ver qué concentración inicial tiene, o sea, sub 0 tiene el río, y luego qué concentración vamos a tener totalmente cuando este caudal se mezcle totalmente con el río, ¿sí? Y tenga la concentración, en este caso, la concentración 1 que ya hablamos, en este caso, ¿sí? Entonces tomamos estos valores, muestra 1 que ya tenemos acá como valor, perdón, esta muestra 1 tomamos del río, esta que ya tenemos como valor, y luego aguas abajo, tomamos otra concentración aquí, otros valores, entonces indica a ver qué concentración tiene este caso. La concentración en este caso sería la concentración 2. Entonces con esto nosotros, con la diferencia en este caso, si esta ecuación, y con la integración en este caso podemos obtener lo que se llama en este caso el caudal, ¿sí? El caudal circulante.
¿sí? Miren ustedes, está en función del volumen 1, concentración 1, C2 menos C1. Esta es integración desde el tiempo 1, donde boté yo este elemento T1 hasta un T2, donde yo obtengo la siguiente muestra para acá. ¿Sí? Entonces, en función de esto, lo que hago yo simplemente es de calcular, en este caso, lo que es la concentración, en este caso, para sacar el caudal ya del río. ¿Sí? Entonces, aquí está un poco la inyección constante que yo digo, ¿sí? Lo que se hace y el punto 2 tomamos aparte acá, y al final lo que tenemos en este caso, la ecuación totalmente, ¿sí? Aquí está. ¿Qué es lo que implica cada uno de estos valores? ¿Sí? En este caso, aquí está. Entonces, aplicamos esta ecuación y, en este caso, despejamos Q y obtenemos el valor. Con esta ecuación es la que calculamos el caudal circulante en un río. Este método es un método muy exacto. ¿Por qué? Porque trabaja exactamente en función de concentración. Lo importante es que la mezcla, el momento que yo bote el elemento aquí, inyecte totalmente. Y acá, lo que se quiere es que, ¿por qué buscamos turbulencia? Porque acá el agua tiene que estar totalmente, ¿qué? Totalmente mezclada, así homogenizar totalmente esto, el agua totalmente, para que sepamos en este caso las concentraciones final que tiene esta agua acá, ¿sí? Entonces, por eso tiene que haber bastante turbulencia, porque si no va a haber que parte del agua no tiene el cloruro de sodio y parte del agua tiene, o tiene el cloruro de sodio que tenía inicialmente, normalmente como causa natural. Entonces, esto es una cosa muy fundamental de la turbulencia para nosotros hacer este tipo de aforos y obtener este valor. Entonces, si es que conseguimos una homogenización total de que el químico nosotros hemos botado acá se mezcle totalmente en el río y congamos la concentración, entonces en función de la diferencia de las concentraciones podemos nosotros tranquilamente obtener bien a través de esta ecuación lo que es el caudal circulante en el río. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos, aquí está, ¿no? Se dice, para aplicar este método supone un flujo permanente y los trazadores deben cumplir las siguientes propiedades. Mire, no deben ser absorbidos por los sedimentos de sedimentación y deben reaccionar químicamente. ¿Qué quiere decir esto? Si hay alguna especie que absorba todo el cloruro de sodio o absorba mucho cloruro de sodio, ¿qué pasa? Que no va a haber una mezcla en total en el agua. ¿Por qué? Porque se está perdiéndose la concentración, ¿no es cierto? No deben ser tóxicos. ¿Por qué? Porque aguas de abajo, pues están utilizando, ¿qué? Están utilizando el agua para consumir, ¿no es cierto? Entonces, yo hago el aforo, estoy haciendo el aforo aquí estoy haciendo el aforo, ¿no es cierto? Sucede que aguas de abajo están captando agua para una población. Entonces, si yo boto un químico que sea malo para la salud, pero a mí me vale para hacer los aforos, ¿sí? Es válido para hacer los aforos, sucede que acá voy a estar envenenando a la gente que está tomando esta agua acá. Entonces, ¿qué implica? Yo debo utilizar un trazador que no cause problemas acá a la salud de la gente en caso que estén tomando agua. ¿Sí me entiende? Entonces, una de esas cloruro de sodio es lo más aconsejable, ¿ya? Detectar fácilmente pequeñas concentraciones. No debe, aquí sí, se debe detectar fácilmente pequeñas concentraciones, no deben ser costosos. Costosos es la sal. Cuesta, yo qué sé, ¿cuánto cuesta? $1.25, no sé cuánto cuesta la funda de sal, ¿no? Ya, de 3 tipos, miren ustedes ¿qué trazadores más tenemos? Los químicos, fluorescentes y materiales radioactivos. ¿Sí? En el caso de radioactivos, miren, no sé cuál utiliza la universidad, pero aquí hay, vean, el yodo 132, el bromo 82, el sodio. Sí, los más usados, los radioactivos. En este caso son